C7 Ley. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarle, bienvenido a C7 Ley. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Marta Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto Hola, saludarte. Mayra, mucho gusto saludarte, mucho gusto saludarlo también a usted aquí nuevamente un lunes más en C7 Ley. Tenemos un tema muy interesante para el día de hoy que tiene que ver con los juicios civiles, que son... Que lo platicamos ahorita antes de entrar al aire, que no pretendemos tener una clase de derecho, sino más bien orientar a los ciudadanos en estos temas tan importantes que pueden resultar complicados, pero aquí lo queremos hacer de manera muy sencilla para que todos aprendamos. Precisamente porque somos nosotros, los ciudadanos, quienes en algún momento de nuestra vida podemos llegar a tener algún problema y no lo podemos resolver en nuestro entorno o en lo corto, ya se nos agotan las instancias y entonces tendríamos que asistir a una instancia que sería una autoridad, que sería el Poder Judicial, en donde se tendría que iniciar un juicio. En esta ocasión, en el programa C7 Ley, vamos a ver qué son los juicios civiles. Y hay una cápsula ya lista por Abigail Solórzano para que usted sepa más o menos cómo es que se lleva a cabo un juicio civil. C7 Ley. Los juicios civiles se llevan a cabo con las reclamaciones que se presentan por escrito acerca de problemas sobre propiedades, rentas, compraventas y contratos, entre otros. Para poder comenzar un juicio civil, se debe acudir a un abogado presentándole todas las pruebas y documentos que se tengan para apoyar lo que se reclama. El procedimiento es muy sencillo. El abogado iniciará el juicio con un escrito denominado demanda, que deberá señalar el juzgado al que se dirige, nombre y apellido de la persona que demanda y a quien se demanda, domicilio en donde se les puede localizar a ambas, objeto que se reclama o el valor de lo demandado. Deben también narrarse claramente los hechos en que se basa la petición y tener los documentos que son pruebas para apoyar la reclamación de conformidad a lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. En esta ocasión, en C7 Ley, hablaremos de cómo se llevan a cabo dichos juicios civiles y cuáles son sus características y generalidades. C7 Ley TV, Abigail Solórzano. C7 Ley. Lo tiene es el tema que estaremos tratando esta tarde y tenemos, por supuesto, especialista para despejar todas las dudas. Se encuentra con nosotros el abogado José Francisco Enciso Vázquez. Él es secretario relator de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues iniciemos de lo general. ¿Cuántas ramas del derecho hay? Bueno, tratándose del derecho, existen diferentes ramas como es la materia civil, la materia penal, la materia laboral, la materia mercantil, la materia administrativa, la materia en fiscal. Son diferentes las ramas de derecho. Dependiendo de la acción que se vaya a ejercitar, es a la autoridad o juzgado competente que le toca conocer. Y el día de hoy vamos a hablar de la materia civil. Materia civil. Es algo, como decía en la cápsula nuestra compañera Abigail Solórzano, pareciera ser que es algo muy sencillo. Sin embargo, ¿qué es lo que ve en sí el juicio civil? Mire, los juicios civiles se dividen en sumarios y ordinarios. En este caso, cuando son sumarios, es una tramitación especial y mediante esos juicios se puede llevar a cabo lo que ve a la pensión alimenticia o manutención, juicios de desocupación, juicio que verse sobre rentas, juicios que versen sobre parcerías, y conforme a nuestro Código de Procedimientos Civiles, todos aquellos juicios que no se lleven a cabo de manera de tramitación especial, se tramitan o se llevan a cabo en la vía civil ordinaria. ¿La materia familiar está incluida en la civil? Dentro de los juicios civiles ordinarios. En los juicios civiles. Por eso mencionó la tramitación, por ejemplo, de alimentos. Así es. La excepción precisamente de alimentos, que es en la vía civil sumaria, no ordinaria. ¿Cuáles de los casos los más recurrentes? Mire, los casos más recurrentes puede ser el cumplimiento de las obligaciones, como es el caso de los contratos. Contratos de préstamo con garantía hipotecaria. ¿Sí? Cuando le prestan a usted para que compre una casa,
que a su vez garantiza el crédito y no se da en los plazos estipulados el pago. Sí, se acude a la autoridad para pedir el vencimiento anticipado por la falta de cumplimiento de su obligación de pago. ¿Por adeudos se presentan demandas entonces? Así es, así es. ¿Instancias tendrían que ser en este caso bancarias, que son préstamos en el banco que luego adquirimos para una casa? ¿El banco nos puede demandar? Efectivamente, el banco le otorga a usted ese crédito, en su oportunidad queda garantizando la misma finca para qué es lo que le prestan a usted, y si usted no paga en los plazos establecidos, el banco ejercita esa acción para exigir el vencimiento y el pago del crédito. Yo le preguntaría, y parece clase de derecho, pero no lo es, ¿cuál es la diferencia o qué significa un juicio sumario y un ordinario? Mire, Sumario y ordinario. Si me permiten comentarles, hubo reformas en lo que ve al juicio civil ordinario, en lo que ve a los tiempos. La diferencia en sí es que en los juicios sumarios, como su nombre lo dice, deben de ser muy ágiles, muy rápidos. Una vez que usted presenta la demanda, tiene 5 días para contestar. Cuando son civiles ordinarios, usted presenta la demanda y le dan 8 días para contestar. Pero ya de acuerdo a la reforma, se pretende que los juicios civiles ordinarios también lleven esa agilidad procesal. ¿Por qué? Una vez que usted contesta la demanda y se le dan el término a la parte demandada para que cumpla con lo que en este caso le pide la autoridad, que es contestarla, presentar sus pruebas, demostrar sus excepciones, se señala una fecha que se llama, en el término de tratándose de juicios ordinarios, audiencia conciliatoria, para que lleve a cabo usted una audiencia con su contraparte y tratar de dirimir la controversia y terminar con el juicio. Esto es tratándose de juicios ordinarios. Tratándose de juicios sumarios, una vez que usted contesta la demanda, dentro del término de 30 días se señala una fecha para que tenga lugar una audiencia que se llama de pruebas, desahogo de pruebas y alegatos. En esa fecha se desahogan todas las pruebas que usted haya ofertado como parte actora o demandante o como parte demandada. Es oportuno comentarles que dentro de su escrito usted inicial, como lo comentaban acertadamente, se deben de ofertar todas las pruebas que usted tenga, y en el mismo caso está el demandado, que al momento de contestar la demanda tiene que ofertar los medios de convicción en que base sus excepciones, que pudiese ser la de pago. Tú me estás requiriendo por el pago de 50,000 pesos cuando yo ya hice abonos y aquí lo acredito y nomás te debo 20,000. A ver, yo le preguntaría, entonces, ¿cuáles son esas etapas de los juicios? Es decir, el sumario tiene sus etapas y el ordinario tiene sus etapas, son diferentes, ¿no? Sí. Porque no le entendí bien el tema de la modificación a la ley, Sí. en donde principalmente o al inicio se tenían 5 días en el sumario y en el ordinario 8 días. ¿En la modificación de la ley cambian la temporalidad? No, mire, lo que pasa es que precisamente en los juicios ordinarios, anterior a la reforma, usted presentaba su demanda, le daban término al demandado para que la contestara, que eran los 8 días, se señalaba una fecha para la audiencia de conciliación, a pedimiento de las partes se solicitaba se recibiera el juicio a prueba. Se abría un periodo de 10 días para ambas partes para que ofrecieran sus pruebas. Posterior a ello, se abría un periodo para desahogo de pruebas o probatorio por 45 días. En este caso, con las modificaciones a la ley, ya se obvia eso. Ya nada más usted tiene 8 días para contestar, se lleva a cabo el desahogo de la audiencia conciliatoria y dentro de los 30 días siguientes se señala única fecha para de pruebas y alegatos. Para que se desahoguen las pruebas ofertadas, se formulen alegatos, se cite para sentencia y se dicte para la sentencia. Se dicte la sentencia, perdón. En el caso de los juicios civiles sumarios, ahí le dan a usted 5 días para que conteste. Una vez contestada la demanda, se señala fecha para audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Entonces, ¿la diferencia es en el tiempo? Nada más en lo que ve al término para dar concesión a la demanda.
Sumarios son 5 días, ordinarios son 8 días. No hay gran diferencia entonces. Lo hay, déjeme puntualizar. En cuanto a tiempo. Así es. Anterior a la reforma, sí había diferencia en los tiempos de los juicios ordinarios a los sumarios. Porque como les comento, se daban los 8 días para contestar en los ordinarios, se señalaba fecha para la audiencia conciliatoria, luego se veía un periodo común para las partes para ofrecimiento de pruebas y luego se señalaba un periodo de 45 días para desahogo. Eso alargaba los tiempos. Ahorita ya no se dan esos 10 días para que ofrezcan pruebas. Ahorita ya no se dan esos 45 días para que se desahoguen las pruebas. Ya. Ahorita se señala una única fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, desahogo de pruebas y alegatos. Entonces, concluimos que se resuelven rápido este tipo de casos. ¿No hay acumulación de casos en esta materia entonces? ¿O sí lo hay? Mire, aquí sí permítame decirle que esto depende de la carga procesal de cada uno de los juzgados, es decir, el cúmulo de trabajo que tengan. Sí, puede ser que algunos tengan menos trabajo que otros. También se va desarrollando el proceso a instancia de parte. Que ahorita nos dice cómo se desarrolla el proceso, porque vamos a ir a la pausa y le invitamos a que se quede con nosotros. Estamos en C7 Ley. C7 Ley. Ya estamos de regreso aquí en C7 Ley. El tema de esta tarde, juicios civiles. Estamos platicando con el abogado José Francisco Enciso Vázquez, secretario relator de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Nos quedamos en el tema si se resuelven rápido ese tipo de casos y cómo es el proceso, cómo se desarrolla este tipo de casos. Sí, mire, como anteriormente lo comentaban al inicio de la entrevista, inicia con la presentación y contestación de la demanda. Una vez que se presenta y se contesta la demanda, ya queda fijada la controversia, la litis. Posteriormente a ello, tratándose, como lo comentamos, de juicios civiles ordinarios, se lleva a cabo una audiencia conciliatoria entre las partes. Para si es su deseo terminar con la contienda, se firma un convenio entre las partes, el cual se eleva a categoría de sentencia y se da por terminado el litigio en forma anticipada. Tratándose de juicios sumarios, se presenta la demanda, se contesta la demanda y se señala una fecha que se le llama para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que tal como lo establece la norma debe ser dentro de los 30 días. Posteriormente, se cita para sentencia y el juzgador tiene el término de 30 días para dictarla. Todos este tipo de casos llegan al término de la sentencia, es decir, el caso de un adeudo, ¿no se pueden poner de acuerdo las partes y evitar que se alargue el proceso? Sí, efectivamente, en la audiencia de conciliación, ambas partes se ponen de acuerdo en los términos que ellos deseen pactar. Al final de cuentas, la voluntad de las partes es la suprema ley, se firma ese convenio, se le pide al juzgador que lo eleve a categoría de sentencia y se da por concluido el juicio. ¿Pero qué son, menos o más las que se ponen de acuerdo? Mire, sí hay muchos casos que se resuelven durante la etapa conciliatoria, ¿sí? Ya depende muchas veces, ahora sí que de la voluntad de las partes, si es su deseo o no, terminarlo de forma anticipada. Hoy en día, maestro, ¿todos los juicios llevan audiencia conciliatoria? ¿Todos necesariamente? Así lo prevé la norma, el artículo 282 del Código de Procedimientos Civiles, que se debe deshogar esa audiencia conciliatoria tratándose de juicios civiles ordinarios. ¿Es la diferencia con otros juicios, por ejemplo, con los penales? Con los penales, mire, los juicios penales, aquí hablamos de dos sistemas, un inquisitivo, que es el tradicional, y un acusatorio adversarial. Hay diferencias porque ahorita en el sistema inquisitivo, la misma persona, es decir, el juez se encarga de, en este caso, deshogar el proceso y condenar. Es acusar, deshogar el proceso y condenar al inculpado. Y en el sistema acusatorio adversarial, son dos personas, dos jueces, los que intervienen en el desahogo de ese proceso, ese procedimiento.
Y para el caso de los juicios civiles, ¿se va a entrar a la oralidad o no se tiene contemplado? Mire, ahorita ya lo que es el Código de Comercio contempla la oralidad en los juicios mercantiles, ¿sí? Atendiendo pues a la celeridad procesal y a dirimir las controversias de una forma más rápida y expedita. Si me permite comentarle, dentro de nuestro sistema o nuestro marco jurídico, hay otra materia que es la materia laboral, que todas sus etapas son orales y todas sus etapas son conciliatorias. En cualquiera de esas etapas se puede dar por terminada de manera anticipada una controversia. Perdón. Las sentencias, ¿cuáles serían? ¿A qué se llega en los juicios civiles? Por esto de los pagos pareciera que son menos graves que otro tipo de casos. ¿Se llega también a la cárcel por estas demandas? No, aquí si no hay un acto fraudulento, y en este caso hablando de contratos, de obligaciones de carácter civil, las partes se obligan en los términos que desean en los contratos. La Suprema Ley, le comento, en los contratos es la voluntad de las partes. Entonces, aquí no hay una pena privativa, porque de manera libre ellos se obligaron en esos términos. Miren, las sentencias normalmente el juez condena a las prestaciones que se reclaman cuando el actor así lo prueba, porque si no prueba sus pretensiones, pues no condena. No existe una condena al pago de lo que se reclama. Tiene que probar el actor que efectivamente se le debe, que efectivamente se incumplió, que efectivamente el demandado no cumplió con lo que se obligó en ese contrato. A ver, siguiendo con este ejemplo de que no se pagó lo de una casa, y si esa persona no tiene para pagar, ¿qué se va a hacer? Bueno, aquí, dentro de esa etapa conciliatoria, se puede pedir alguna prórroga al cumplimiento de su contrato, alguna adición a ese contrato, alguna reestructuración a la deuda dentro de esa etapa conciliatoria entre las partes. Banco, no tengo dinero ahorita para pagarte, pero dame oportunidad, vamos estructurando la deuda, dando más plazos. La persona que de pronto se ve en un problema para seguir, vamos a seguir con el ejemplo, pagando un crédito hipotecario, ¿necesariamente tiene que llegar a un juicio o puede resolverlo previamente con el banco? ¿O cómo es que se llega al momento del juicio? Mire, sí lo puede solucionar de manera anticipada. Nos encontramos también ahorita en la actualidad de medios alternos de solución a los conflictos, los cuales pueden agotarse de manera anticipada por las partes, ¿sí? Y llegar a una conciliación. Banco, no tengo para pagarte, pero ¿qué te parece si vamos llegando a un arreglo para ver la forma en que me puedes ayudar para seguir cubriendo la deuda? ¿Cuál es la situación actual de los juicios civiles? ¿Se resuelven hasta el término, hasta el último desahogo, o se está privilegiando esto que usted menciona, que son pues las negociaciones o los medios alternos para la solución de conflictos? ¿Cuál sería, no sé si tuviera usted el panorama más o menos, o cuál es lo que está en estos momentos? Mire, lo que está prevaleciendo, la mayoría de juicios se resuelve hasta el final, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no hay, dependiendo del juicio que se trate, se ve la disposición de las partes de terminarlo en forma anticipada o no. Hay juicios como son los de arrendamiento, que muchas veces se agotan todas las instancias para efecto de tener más tiempo en posesión la casa. ¿Por qué no se cumple con las rentas, con el pago mensual de las rentas? Que creo que es de los más comunes, ¿no? Sí, y en ese tiempo que se está alargando, pues es el tiempo que está gozando con el uso y disfrute de la casa el inquilino. Perdón, No, adelante, es que continúa con el mismo tema. Luego sucede que el propietario del inmueble lo que quiere es ya recuperar su casa, pero todavía puede tener la posibilidad de cobrarle a ese inquilino todo ese tiempo que se quedó sin pagar, supongo yo, ¿no? Sí, porque cuando usted demanda precisamente la desocupación dado el incumplimiento en el pago de las rentas, usted pide dentro de su demanda que se le pague el adeudo que se tiene y hasta la total desocupación del inmueble. ¿Y en qué momento ese tipo de casos de que no se paga una renta se puede ya presentar una demanda? Es decir,
Si alguien le adeuda 3 meses, para él puede ser mucho tiempo, 3 meses que no le llega ese dinero, pero para otra persona es poco tiempo y no sería necesario interponer demanda porque pudiera ser 1 año, 2 años y en ese momento sí. ¿Cuándo sí se puede presentar y cuándo Mire, no? de acuerdo a la normatividad aplicable, de acuerdo a la ley, después del segundo incumplimiento, el segundo mes de incumplimiento en el pago de la renta, está usted en posibilidad de demandar la rescisión o el vencimiento del contrato, dado el incumplimiento en el pago de las rentas, después del segundo mes. Que pudiera entonces existir muchas demandas, ¿no? Porque es poco tiempo. Sí, nada más que acuerde usted que es potestativo. Puede ser que la persona diga, bueno, le doy oportunidad a ver si sí me paga, pero si no, a los 2 meses está usted en posibilidad de ejercitar la acción. ¿Y qué sería lo que corresponde en ese momento? Si soy el propietario y presento ya la demanda porque no me ha pagado 2 o 3 meses, ¿la rescisión del contrato significa que me tiene que entregar el bien inmueble y además de pagar lo que se debe? ¿O qué significa? Sí, en su oportunidad el juzgador va a valorar el caudal probatorio y si se acredita que efectivamente incumplió en el pago de las rentas, a la hora de condenar en la sentencia va a condenar el pago de las rentas insoluto, va a condenar la entrega del inmueble y la desocupación por ende del mismo, dándole un término al demandado para que entregue de manera voluntaria. Si no lo hace, se ordena en ejecución el lanzamiento o desocupación forzosa del inmueble. Bien dicen que papelito habla. ¿Qué tal si no se hizo un contrato y que luego se hizo nada más de palabra? ¿Se puede luego interponer demanda cuando no hay algo que aclare la situación? Mire, ahí ya hablamos de otra figura jurídica. Como no existe un contrato, todo fue verbal, hay que promover unos medios preparatorios para acreditar la persistencia del contrato. ¿Cómo puede ser? Pues mediante una confesión a cargo de su futuro demandado. ¿O cómo puede ser? Mediante la aclaración de 2 testigos. Son medios preparatorios tendientes a ejercitar su acción o su demanda, antes de. Pero también recae en el ámbito civil, o sea, van a Sí. llegar a la instancia civil. Sí, es un juez especializado en materia civil a quien le toca conocer de esos medios preparatorios. ¿Un juicio de este tipo puede ser sumario o podría darnos ejemplo de qué tipo de juicios pueden ser sumarios? En este caso en concreto que estamos hablando del arrendamiento, es un juicio de esas características, sumario. Ahorita nos da otros ejemplos. Vamos a ir a la pausa. Quédese con nosotros, estamos en C7 Ley. C7 Ley. Juicios civiles, el tema que estamos tratando esta tarde en C7 Ley, y nos quedamos, el tema de los ejemplos para que nos quede más claro de sumario y ordinario. Queremos ejemplos, Martita, Sí, ¿verdad? sí, porque al explicarnos nuestro invitado del día de hoy la diferencia entre los dos y con las modificaciones que hay a la ley, ahora yo no encuentro la diferencia. No sé si pudiera usted decirnos de qué forma se determina cuando un juicio tiene que ser sumario y cuando tiene que ser ordinario. Sí, mire, nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco prevé cuáles juicios son ordinarios y cuáles son sumarios. El artículo 266 nos establece cuáles son los juicios ordinarios y cómo se deben de ventilar o llevar a cabo. Y nuestro artículo 618 nos establece cuáles son los sumarios y cómo se deben llevar a cabo. Ejemplos de sumarios. Ejemplos, por favor. En este caso puede ser el arrendamiento, puede ser el de alimentos, su manutención, puede ser el hipotecario, puede ser la pérdida de patria potestad de un menor. Por ejemplo, que estábamos hablando del tema del arrendamiento, es sumario, ¿por qué? Porque urge que desocupe el bien y para que no se empiece a hacer más tiempo la deuda, porque le urge, entiendo yo que es por cierta urgencia, ¿no? En el tema de la patria potestad, porque quiero imaginar que es urgente que un niño deje de estar cerca de alguno de los padres que le provoca algún problema al niño, ¿no? ¿Sí es por eso? Se debe atender, ¿A eso se refiere? Así es, efectivamente. Se debe atender al interés superior del niño en este caso. El arrendamiento también es sumario por lo mismo, por lo que conlleva. ¿Sí? Si se fijan ustedes, precisamente es la connotación por qué son sumarios, porque deben ser ágiles, prontos. ¿Sí? Bueno, diríamos que todos tendrían que ser así, ¿no? Me quiero imaginar. Vámonos con el caso de pensión alimentaria. Impresión. ¿En qué momento se puede
presentar, en este caso, una mamá o también el papá? ¿Pudiera ser? Sí. Mire, puede usted ejercitar la acción desde que se da el incumplimiento, es decir, desde que no se cumple con la obligación. No hay necesidad que lleve a cabo usted otro trámite previo. Usted demanda por alimentos, por la manutención. Lo único que tiene usted que acreditar para que se fije una pensión provisional es la necesidad o urgencia de la medida. En este caso, ¿cómo? Mediante una prueba testimonial para demostrar algunos elementos a saber, como sería, en este caso, el vínculo jurídico. Es decir, que el menor es hijo de quien usted demanda los alimentos. ¿Cómo? Mediante la partida de nacimiento. ¿Cómo acredita la necesidad de urgencia de la medida? Le repito, con la testimonial, 2 personas o 3 que declaren, personas dignas de fe, que les consta que el papá tiene ingresos, que la mamá tiene ingresos, que están en posibilidad de cubrir los alimentos y que no lo han hecho, que no han cumplido con su obligación. Aquí se debe atender al interés superior de manera rápida, expedita, ágil. El juzgador dicta una sentencia interlocutoria donde condena al pago de alimentos de manera provisional, se continúa con el proceso y en su oportunidad se dicta una sentencia definitiva donde ya quedan fijados, agotadas las etapas procesales, la cantidad que tiene que pagarse por concepto de alimentos. ¿Y es lo mismo si están casados o si ya hay un divorcio de por medio? Es lo mismo. La diferencia, ¿cuál es? Cuando hay un divorcio por medio, las partes, en este caso, si es un divorcio de mutuo consentimiento, pactan cuál es la cantidad que se va a dar por concepto de alimentos, de manera quincenal, de manera mensual. Cuando es un divorcio contencioso o necesario, el juzgador señala la cantidad que se va a proporcionar por concepto de alimentos. En el caso de que ya una vez ejecutoriada la sentencia, incumpla alguno de los cónyuges con lo que fue condenado o lo que se pactó en el convenio tratándose del divorcio de mutuo consentimiento, se solicita en ejecución de sentencia el cumplimiento de su obligación. Si me permite usted decirle, en este caso, si hay pena privativa de la libertad, si no se cumple con la administración de alimentos. A ver, yo tengo aquí varias dudas. En el caso de una pareja que tuvieron sus hijos, estén o no estén divorciados, pero si los dos tienen ingresos, pero uno no aporta, la persona que tiene ingresos tiene derecho a solicitar que la que también tiene ingresos, o sea, su pareja, pero no aporta también para que aporte su parte, es decir, sería algo así como 50% cada quien, o cómo opera esto, porque si una madre tiene la capacidad para atender a sus hijos, pero el padre precisamente por eso se hace irresponsable y no participa o no apoya, ¿cómo operaría esto en este caso para Mire, de solicitar acuerdo a la alimentos? ley, es obligación de ambos padres el proporcionar alimentos, independientemente de que ella pueda solventarlos, que ella trabaje, es obligación del padre también proporcionar, de ambos. Lo único que de alguna manera no les obliga la ley es a proporcionárselos mutuamente entre sí, ¿sí? Porque se compensan. Se dicta una sentencia y no le van a condenar a la mujer que le dé alimentos al hombre, ni al hombre que le dé a la mujer, ambos trabajan, ambos tienen la forma de proporcionárselos. ¿Y si se queda sin trabajo? Y si uno de los dos no trabaja, Ajá, no tiene el entonces dinero. uno de los dos tiene que proporcionarle Sí, al otro. sí, al hombre o a la mujer. En este caso, si están casados y uno de ellos no tiene ingresos, puede demandar por alimentos al otro cónyuge. Y si el que tiene ingresos tiene la patria potestad de los menores, también tendría que darle alimentos al que no tiene la patria potestad y no vive con los menores. Mire, usted me comenta aquí si tiene la patria potestad. Ajá. Aquí ya hablamos que hay un O la juicio custodia. previo. Oh, es cierto. Hay un juicio previo. Si hubiese ya un juicio previo donde se terminó o se decretó la pérdida de patria potestad en contra de alguno de ellos, pues automáticamente ya el otro no deja de tener la obligación de dar alimentos a sus hijos, pero ya no está obligado a proporcionárselo al otro cónyuge, porque ya se declaró disuelto el vínculo matrimonial. Que luego escuchamos muchos casos de estos. ¿Estos sí se resuelven pronto o sí se alargan? Tratándose de los papás de que no le da dinero para los hijos. Mire,
Cuando son de mutuo consentimiento son muy ágiles. Rápido se declara disuelto el vínculo matrimonial porque las partes convenian en los términos que quieren dar por terminada su sociedad legal y en este caso el vínculo matrimonial. Es rápido. Tratándose de juicios necesarios o contenciosos, sí se lleva tiempo, porque uno ofrece sus pruebas, el otro ofrece sus pruebas, se tienen que deshogar, no están de acuerdo, mutuamente se acusan de diferentes causales y es un proceso más largo. Ahora sí que se deteriora más la relación. ¿Y se puede abrir esa misma demanda en el sentido de que si se ponen de acuerdo, me vas a pasar cierta cantidad, muy bien, pero nunca llega esa cantidad, otra vez se abre ese caso o nuevas demandas o qué pasa? No hay necesidad de que usted ejercite de nueva cuenta la acción, que vuelva a demandar. Dentro de ese mismo proceso, usted, en ejecución de la sentencia, pide, se le exige el cumplimiento a la persona que no ha cumplido. En este caso, muchas veces sí se da que el cónyuge varón después ya no cumple con esa obligación, como se pactó en el convenio. Entonces usted pide, se le requiera por el cumplimiento y se le requiere dentro de ese mismo procedimiento, dentro de ese mismo juicio que se llevó. Si dejó de dar 1 año, 2 años, 3 años, se le requiere por toda la cantidad. Y si no cumple, es ahí donde puede tener lo que le llaman la pena corporal, es decir, la cárcel. La pena para privativa de la libertad. Para el que no cumplió. ¿Qué pasa entonces? Porque dentro de la cárcel yo creo que mucho menos podrá ser productivo y conseguir el dinero que le debe a los hijos o a la mamá de los hijos, ¿no? Mire, si me permite comentarle, muchas veces esto se vuelve fuera del marco legal de índole caprichoso, porque sí tienen a veces los medios para cumplir con lo que se obligaron, pero se desentienden, no lo hacen. Entonces, a la hora que ya se ven sujetos a un proceso de índole criminal, pagan lo que deben. Claro. Entonces sí sirve. Claro, puede haber Claro, la excepción la a la presión. regla, que haya quien que efectivamente no tenga, pero nadie está obligado a lo posible. Tiene que acreditar en su oportunidad que no está en capacidad de solventar con lo que se obligó y en su oportunidad la autoridad responsable resolverá lo conducente. A ver, ya hablamos de créditos hipotecarios, de arrendamiento, de esta pensión. ¿Qué otro tipo de casos se pudieran dar en los juicios civiles? Mire, hablamos que dentro de los juicios civiles se puede resolver también lo relativo al divorcio. Hablamos que en los juicios civiles usted puede ejercitar cualquier acción que se derive con el cumplimiento de una obligación que pudiera ser el cumplimiento de un contrato de cualquier índole, un contrato de compraventa de un carro, un interdicto para pedir se detenga una obra que se considera peligrosa. Podemos hablar también en materia civil que lo único que usted necesita es la existencia de un derecho, ¿sí? Y en ese momento usted está en actitud de ejercitar ese derecho, acreditando la existencia que tiene sobre el mismo. Cualquier tipo de obligación o cualquier violación que sufra usted a ese derecho, usted está en posibilidad de ejercitarlo en la vía civil ordinaria. Y vámonos a nuestra última pausa, lo invitamos a que se quede con nosotros. C7 Ley. Gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Ley. Ya llegó el abogado Manzano, Marta Isabel. Sí, ya lo estábamos extrañando. Y hoy trae un tema un poco, bueno, está en boga ese tema, está en todas las redes sociales, es un tema, digo yo, complicado, pero creo que es un tema al que le debemos de entrar, que es el del matrimonio de las personas, entre personas del mismo sexo y sus consecuencias legales. Es el abogado Antonio Bernabé Manzano Uribe. Adelante. Buenas tardes. El tema, por demás polémico, delicado y un tanto espinoso para ciertos sectores de esta tapatilandia conservadora que yo conozco. Sin embargo, acuérdese que en este espacio hablamos con sentido jurídico. Esto es,
que la ley no hace distingos y que a pesar de todo lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante con la transformación de nuestra sociedad, son los nuevos esquemas legales los que deben de imperar. En aquellos años de mi vida moza en la universidad, los maestros nos dijeron que había 4 elementos para que el matrimonio se constituyera como tal. 1, cohabitar. 2, la responsabilidad alimentaria. 3, el débito conyugal. 4, la procreación. En esos tiempos de transformaciones dinámicas, de esta sinergia imparable, nos damos cuenta de que la Corte, a través de una jurisprudencia, declara inconstitucional todo aquello que agrave la libertad de la voluntad de las personas de unirse en matrimonio. De esos 4 elementos que le acabé de mencionar, el último es el que causa polémica, que es el de la reproducción. Los demás se lo dejo al aire, usted imagíneselo. ¿Qué consecuencias legales trae que 2 personas del mismo sexo contraigan matrimonio? Si me pregunta a mí, ninguna. Ninguna en particular, porque la ley ya tutela ese derecho de la libertad. Un hombre se casa con otro hombre. Una mujer se casa con otra mujer y ahí parece que no va a pasar nada. Tan es así que la Corte se adelanta un poco más a los efectos de esa relación entre pareja. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay que probar ninguna causal para divorciarse. Ya no. Ya basta con que una persona llegue y pida la demanda o la solicitud de divorcio y el juez la va a tener que conceder, porque es otra de las agravantes que se tenía a la restricción de la libertad personal. ¿Qué significa esto? Que pensando en esas relaciones notorias y novedosas, pues a lo mejor lo menos que estas parejas tienen el objetivo de consolidar es la procreación por cuestiones naturales. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que por alguna razón van a adoptar un hijo? Ahí es donde la Corte, los abogados y demás debemos tener cuidado. En un matrimonio tradicional, cuando hay un divorcio, se pelea la patria potestad, se pelean los alimentos. Yo lo digo a título personal, los hijos se convierten en botín o rehén de guerra. Si yo los tengo, tú tienes derecho de ministrarme alimentos para los menores. Pero ¿qué pasa en este tipo de matrimonios? ¿Quién va a reclamar la patria potestad de un adoptado? ¿A quién le va a quedar la obligación alimentaria cuando se lleguen a separar? ¿O van a repudiar la adopción y dejar al libre albedrío al adoptado? Es ahí donde empiezan los problemas. En situaciones de sucesiones testamentarias, cuando se impune el testamento por la ilegalidad o legalidad de la adopción, o que por el contrario, el adoptado herede los bienes de sus padres o sus madres en el caso particular, y que al fallecimiento de los dos en un accidente, por lo que usted quiera, el padre biológico o la madre biológica tiene derecho sobre los bienes de ese menor. ¿Por qué? Porque el único vínculo que no se pierde a través del tiempo es el consanguíneo. Ese no. Y más si hay cuestiones de interés económico. ¿Qué pasa si es adoptado por artistas, deportistas o gente de mucho dinero? ¿Se había puesto a pensar en ello? Otra de las consecuencias legales. Nos dijeron en la universidad que aquí en Jalisco hay 3 regímenes por los cuales se van a casar. Sociedad legal o mancomunados, como lo conoce usted, 50 y 50. Separación de bienes, como en el grullo, cada quien lo suyo. Y, obviamente, la sociedad conyugal. Yo pongo estas canicas, tú pones la esfera donde las vamos a guardar. ¿Bajo qué régimen se van a casar este tipo de personas? Para luego entonces saber el tipo de sociedad que vamos a ir legando a las nuevas generaciones, con las consecuencias legales de que va a haber divorcios. Y me adelanto un poquito.
van a ser también de juicio oral. Espérese unos 3, 4 años y va a ver que los juicios a nivel familiar van a ser igual que los que usted ve en la tele. Y ahí es donde vamos a dirimir a cuál de los papás se le va a castigar o se le va a sancionar con la pérdida de la patria potestad. A cuál de los papás se le va a sancionar con la carga alimentaria. Sí, se van a divorciar, pero la jurisprudencia dice, juez otorga el divorcio y si hay cuestiones de menores y alimentos, lo decidirás por separado. Entonces, el adoptado, ¿en qué condiciones jurídicas va a quedar? Biológicamente, puede ser que no pertenezca a ningún grupo familiar de los contrayentes. Luego, entonces, su estatus jurídico quedará otra vez en el vacío. Eso lo vamos a platicar la próxima semana. Usted es nuestro consentido jurídico. Hasta la próxima semana. Gracias, abogado Manzano. Por supuesto que lo esperamos la próxima semana. Y continuamos con el tema. Sí, continuamos hablando de estos temas de los juicios civiles, pues ya con los últimos minutos del programa, nada más para que de alguna manera nos diera como un resumen, una conclusión finalmente del tema de juicios civiles. Entonces, estamos en que la sociedad, en el momento que se vea inmersa o en algún problema de este tipo, de los que estábamos platicando, de los juicios civiles, tiene la oportunidad entonces de acudir a un abogado y tendría que ser un abogado especialista en la materia de juicios civiles, en la materia civil, del derecho civil, para poder acceder entonces a un juicio, a un juez o a un juzgado para resolver ese problema. Tendría que ser a través de un abogado especialista o puede simplemente un ciudadano acercarse a solicitar un juicio. Mire, hay instituciones de carácter público que le pueden brindar esa asesoría y que no le genera costo. Necesariamente, si la persona sí tiene ingresos, puede contratar un abogado particular para que le lleve a cabo o ejercite esa acción para dirimir la futura controversia. Me comentaba usted, poquito antes de salir del corte, cuáles son los juicios civiles ordinarios. Cualquier juicio que no tenga una tramitación especial se puede llevar a cabo en la vía civil ordinaria. Puede ser la nulidad de una escritura, puede ser un juicio sucesorio testamentario, intestamentario. Y atendiendo pues al tipo de juicio, a lo mejor puede usted acudir a ese especialista. Hay abogados que se especializan en el área civil, en nulidad de escrituras, cumplimiento de contratos, cumplimiento de obligaciones. Hay quienes se especializan en juicios sucesorios testamentarios, intestamentarios, en cuestiones de el orden o índole familiar, en el orden mercantil. Aquí en este caso, le repito, puede usted acudir a esas instituciones como es, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, ¿sí?, que tiene una defensoría para esos fines, que no le va a generar costo y le pueden llevar a cabo ese trámite, ese juicio que usted necesita dependiendo de Pero la sí clase. tiene que ser a través de un profesional. Sí, en este caso sí, porque pues tiene que agotarse ciertos requisitos que ustedes ya los comentaron al inicio del programa, que se deben de agotar en el escrito inicial de demanda, etapas procesales que se tienen que deshogar y que tiene que tener conocimiento la persona que lleva a cabo ese proceso de cuáles son las secuencias, los términos que son fatales y se debe de cumplir dentro de los mismos y precisamente los términos que establece la ley. Y como lo dijimos en algún programa, Marta Isabel, así como tenemos doctor de cabecera, tener un abogado de confianza, porque si me llega una demanda, para contestar son un par de días, como lo comentó usted, abogado. Entonces, a las carreras me voy a ver en la necesidad de buscar un abogado. Efectivamente, Para hacer esa efectivamente la ley le da término, tratándose, les repito, de juicios civiles sumarios, 5 días para que usted conteste la demanda. Civiles ordinarios, 8 días. Y los términos son fatales. Si usted no lo hace dentro de ese término, pues se le tiene aceptando los hechos que se le imputan, o por confeso, o acusándosele de la correspondiente rebeldía. Se sigue el juicio en su contra. Si no contesta, es grave. Sí, queda usted en completo estado de indefensión, está aceptando lo que le demanda su contraparte. Y antes de despedirnos, algo también que queríamos compartir con usted, luego se dan quejas ante la Profeco por algún contrato que se tiene. Es una instancia conciliadora que también pudiera llegar
a una demanda si no se llegan a los acuerdos, ¿verdad? Efectivamente se puede decir que la función es una función mediadora, una función de árbitro la que lleva a cabo la Profeco. Si las partes no se quieren someter a ese arbitrio, pues levanta en su momento un acta a la Profeco que le puede servir a lo mejor como fundador de alguna acción que usted pueda ejercitar en forma posterior. Pues aprendimos mucho esta tarde, esperemos que usted también. Estamos llegando al final. Muchas gracias, abogado José Francisco Enciso Vázquez, por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias también a usted en un programa más de C7 Ley. Lo esperamos la próxima semana. Buenas tardes. C7 Ley.